Hola, hola, bienvenida a un nuevo episodio de La maternidad no es color de rosa. Soy Carol del Pozo y en este episodio vamos a estar hablando de en qué área de tu vida predomina tu inconsciente de esos traumas heredados. Ya en episodios anteriores estuvimos hablando sobre ancestros y toda esta temática. Te invité a que participaras en un reto gratuito que tengo de 5 días donde vamos a estar trabajando estos temas del inconsciente, y hay una masterclass de regalo donde me enfoco en explicar todo el tema de la epigenética y todo ello. Así que bueno, te invito a que puedas verlo y que participes en ese reto, porque te ayudará muchísimo en tu crecimiento personal y también espiritual, y que puedas entender todo esto de qué es ser esa madre disruptiva que tanto hablo en mi libro, y que lo empieces a experimentar todo eso de la teoría, pasarlo a la acción. Entonces, ¿en qué área de mi vida predomina mi inconsciente? Esos traumas heredados que llevamos. Ya estuvimos hablando de identificar cómo esos pasados, ¿no? Esos patrones, cómo todo ese pasado familiar empieza a moldear tu presente y cómo puedes empezar a liberarte de esas cargas. Entonces, el propósito de mirar hacia nuestras raíces, ese árbol que te hablaba, es comprender cómo esas influencias invisibles nos afectan hoy en la actualidad, cómo te afecta en tu relación de pareja, en tu relación con tus hijos y sobre todo en tu relación contigo misma como mujer y como madre, y en otras áreas de tu vida, ¿no? Permitiéndonos ver con claridad los patrones que vamos heredando y que quizás no nos sirve en nuestra vida actual. Hicimos varios ejercicios. Si te quedas hasta el final verás otro ejercicio maravilloso que te voy a compartir. Entonces, cuando reconocemos y honramos la historia y las experiencias de nuestros ancestros, ganamos la oportunidad de transformar y sanar aquello en que en su momento no pudo ser resuelto. ¿Por qué? Porque antiguamente, en el pasado, no hay las herramientas que tenemos ahorita, no hay esa apertura también de mentalidad. Sobre todo había muchísimo tabú antes, ¿no? Entonces, este proceso nos va a empoderar y nos va a ayudar a decidir de manera consciente y a liberar nuestra propia vida. ¿De qué? De esas lealtades inconscientes, de esas lealtades invisibles y de esos condicionamientos heredados como patrones, creencias, mandatos familiares que hemos venido trabajando. Entonces, en nuestro árbol transgeneracional es muy importante verlo porque es tu mapa del tesoro. Pensar que ese árbol transgeneracional que te hablé de las raíces, de los frutos que da, ¿no? Y de que cada uno cumple un rol, un papel en este teatro de vida, quiero que lo veas ahora como tu mapa del tesoro, donde vas a encontrar aquí un gran tesoro si te permites ver hacia adentro. Piensa en tu árbol transgeneracional como un mapa detallado de todas las experiencias, de todas las emociones que han viajado a través de generación hasta llegar hasta ti. Este mapa no solo te permite ver quién eres, ¿no? Y quiénes fueron tus antepasados en en un sentido biológico, sino también a descubrir las vivencias, los sueños, los desafíos y las heridas que ellos vivieron, y que de alguna manera aún esto resuena en tu vida y te está limitando en algunas áreas de tu vida. Así como un mapa muestra ese camino, ese recorrido, ¿no? Este árbol transgeneracional te va a enseñar ese camino, esas emociones y esa psicología que han sido transmitidas en tu familia y que sin darnos cuenta puede estar influyendo en tus tomas de decisiones, en tu relación de pareja o tu relación con tus hijos, en tu relación contigo misma, contigo mismo, y sobre todo en tu relación con la abundancia, con el éxito, con la economía, en cualquier área de tu vida, ¿vale? Entonces es muy importante el estudiar todo ello y cómo va a influir, ¿no? Y hasta en la forma en que te ves a ti misma, ¿no? Entonces, al estudiar este árbol, vas a empezar a ver con mayor claridad. Es como si te quitaras una venda que teníamos
en los ojos, empiezas a ver con mayor claridad esos patrones que has estado repitiendo, que han estado marcando en tu vida familiar. Tal vez te encuentras que en varias generaciones las personas han enfrentado desafíos similares o temor de amor, de trabajo, temas de salud, que en esto se está repitiendo como si fuera una cadena, ¿no? Una cadena que va conectada a esas experiencias y a esas generaciones de tu pasado. Entonces, estas conexiones, aunque no siempre son visibles, son la base, ¿vale? De muchos patrones familiares. Por ejemplo, si descubres que tus abuelos enfrentaban situaciones difíciles económicamente y que tuvieron relaciones conflictivas, es posible que tú de manera inconsciente repitas o respondas a esas experiencias. Entonces, al estudiar este árbol, tu árbol transgeneracional, empiezas a ver con más claridad los patrones que vas repitiendo, ¿no? Esas repeticiones que han marcado tu vida en tu familia. Tal vez encuentres que en varias generaciones las personas han enfrentado desafíos similares y todo ello. Entonces es importante ir sanando todo eso, a ir identificando estas herencias que puedes ver como algunos de tus propios miedos, expectativas, tendencias a estar enraizados, ¿no? En vivencias familiares, dándote la oportunidad de transformarla en comprensión y en sanación, siempre y cuando las identifiques conscientemente, esas heridas, esos patrones, esos mandatos. Entonces, al comprender tu árbol transgeneracional, es un mapa de esas experiencias que moldearon a tus antepasados y que también pueden comenzar a tomar decisiones más conscientes. O sea, permítete transformar ese árbol, viendo ese camino, ese mapa. Cuando veas estas dificultades, estas heridas, al sanarla, pues empiezas a transformarla, empiezas a tomar decisiones más conscientes en lugar de verte atrapado en patrones repetitivos. Este conocimiento te da la aportación de poder enfrentar, de poder entender y de poder aceptar, si así obviamente lo decides, y te permites cambiar la dirección, ¿no? Ya te dije que era un camino donde te va mostrando las experiencias, tanto emociones, psicológicas, mentales, vivencias que hayas tenido, ¿no? Dificultades, conflictos, traumas, y tú, al ser esto consciente, tienes la oportunidad de cambiar esa dirección, ¿no? Em, y poder influir, ¿no? En tu vida a otra dirección. Entonces te voy a invitar a que hagas un ejercicio. em, Te aconsejo, si es primera vez que me estás escuchando, estás viendo y dices, ¿de qué está hablando esta mujer? Te invito a que puedas ver los episodios anteriores, episodios 74, 75, que de allí empiezo a hablar todo este tema de ancestros, ¿vale? Y que puedas profundizarlo. También te invito al reto que lo hagas porque te va a ayudar muchísimo. Entonces, ahora te voy a invitar a que hagas este ejercicio de conexión. Es como un ritual a tu árbol, ¿vale? Te invito a que comiences a conectar con tu árbol de una manera simple pero profunda. Conecta con esas raíces. ¿Qué vas a necesitar para esto? Como siempre te digo, esto lo vas a volver a escuchar. Tómate un momento, unos minutos en tu día o el fin de semana si puedes, ¿vale? Prepara tu espacio, encuentra un lugar tranquilo, coloca vela, incienso, aromaterapia, si así te gusta, y vas a elegir un papel y vas a tener colores a manos, ¿vale? Y un lápiz. Entonces, este ritual de conexión, ¿qué va a ser? Te vas a permitir sentarte cómodamente, vas a cerrar tus ojos, vas a tomar unas respiraciones profundas, 3 respiraciones o más respiraciones profundas, recuerda, por nariz, que sea abdominal, profunda, larga, y vas a exhalar por nariz también muy, muy lentamente para poder conectar con tu nervio vago, con tu sistema parasimpático, relajarte. Te expliqué esto en un episodio anterior, lo puedes ver en el de estrés heredado, em, y te explico todo esto. Entonces, conecta con esas respiraciones y vas a imaginar que de tus pies
sale unas raíces que se hunden en la tierra. Permítete conectar con esas raíces y cómo se hunde, cómo te anclas a la tierra. Y estas raíces van a conectar con todas tus generaciones, con todas esas generaciones que vinieron antes que tú, y vas a permitir sentir su presencia, su fuerza y sus dones. Te vas a quedar allí tomando esas respiraciones profundas, conectando con tus raíces, con tu antepasado, con tus tatarabuelos, tíos, bisabuelos, abuelos, padres, hermanos. Y luego te vas a permitir, una vez que conectes las sensaciones, que conectes con esa fuerza, con esa presencia y esos dones, te vas a permitir escribir, ¿vale? Una escritura intuitiva, donde sin pensar demasiado vas a escribir o vas a dibujar. Tienes los colores a la mano, dibuja ese árbol como lo sientes y vas a escribir qué sensaciones surge en tu cuerpo, qué emoción emerge y qué nombre o historia viene a tu mente. Entonces no te preocupes si no conoces toda la historia de tu familia. A veces lo que no se dice es tan importante como lo que sí se cuenta. Así que solo conecta con tu cuerpo, conecta con tu intuición. Tu intuición y tu cuerpo guarda memorias que tu mente consciente no conoce y no es capaz de entender. Así que tu cuerpo te habla, tu cuerpo es sagrado, conecta con ello, haz este ejercicio en un momento donde puedas estar relajado. Escribe todo esto que te estoy diciendo, colócate una música suave, una música o de alta vibración, una música que te permite conectar y realiza esto, ¿vale? Tomas tus respiraciones profundas. Imaginas cómo de tus pies salen unas raíces que se conectan a la tierra, se hunde a la tierra y estas raíces allí empiezas a conectar con tus ancestros. Conecta con esa presencia, esa fuerza y esos dones de tus ancestros y luego, cuando estés preparada, preparado, vas a conectar con esa escritura intuitiva y a responder esas preguntas que te hice, qué sensaciones surgen en tu cuerpo, qué emociones emergen, qué nombre o historia viene a tu mente. Si quieres dibujar, también puedes dibujar, conecta con tus dones. Así que bueno, espero que te haya gustado este episodio, que si así te vibra, comparte con otras personas que les guste todos estos temas y sobre todo, si te gusta, una forma de yo saber si te gusta todo este contenido es darle like a me gusta y yo poder seguir motivándome a crear más contenido de valor para que puedas poco a poco ir conectando con ese desarrollo personal y ese desarrollo espiritual, sanando tu ancestro. Conecta con esa maternidad y esa paternidad disruptiva. Y te voy a dejar por aquí el enlace al reto de los 5 días para que puedas ver esa masterclass donde conecta con todo ello. Y si quieres que te llegue todos mis avisos, te voy a dejar también por aquí para que conectes y escribas tu correo electrónico y te llegue allí toda la información de todo lo que voy haciendo. Así que muchísimas gracias por ser y estar. Y me alegro de que te hayas quedado hasta aquí al final y espero que te guste muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.